Miren, la decisión la va a tener que tomar la Junta de Coordinación Política. Aquí se creó un grupo de trabajo para analizar una propuesta. ¿Qué les puedo yo comentar como opinión personal de lo que ocurrió? Primero, esta minuta que llegó del Senado de la República llegó hace un año. Se turnó a 5 comisiones. Durante todo un año no hubo comisión alguna de estas 5 que siquiera se sentara para decir la acabamos de recibir, no obstante que se les turnó. Ahora se llaman a sorpresa a algunos diputados cuando tenían bajo su responsabilidad durante todo un año haber siquiera citado a una primera reunión para conocer de qué se trataba la minuta. ¿Qué hizo la Junta de Coordinación Política? Que es un instrumento que los diputados nos hemos dado para poder resolver este tipo de temas, crear un grupo de trabajo y generar una propuesta. Y qué bueno que ha despertado el interés inusitado para que después de un año de que no se trató de resolver nada, traten de verla y de resolverla en comisiones. La verdad de las cosas es que esto lo tendrá que decidir la Junta de Coordinación Política, pero yo sí quiero decir muy claramente que no había una sola comisión que estuviera discutiendo el tema, por lo que no se puede decir que perdió algo que nunca se tuvo. Y le quiero decir alguna cosa adicional. ¿Por qué tendríamos interés en que se aprobara en este periodo de sesiones? Por esta razón. Porque el próximo periodo de sesiones, para lo adelantado que están los tiempos, para lo desafortunado que ha sido que desde el mismo gobierno federal adelanten los tiempos electorales del 2012, donde vemos secretarios de Estado que olvidan su función y se dedican a hacer proselitismo político, cuando vemos por otro lado fracciones políticas que lo único que quieren es ver cómo revientan y cómo encuentran banderas para poderlas llevar al terreno electoral del 2012, se ve francamente muy cuesta arriba que pudiéramos construir una propuesta que le sirva al país. Y lo cierto es que el problema que estamos viviendo con una actuación totalmente libre de las Fuerzas Armadas, con confusión entre seguridad pública y seguridad nacional, con violaciones a derechos humanos, con atribuciones de un presidente que declara la guerra y no sabe qué es un término jurídico que además tiene connotaciones distintas, sí requerimos por México dar un margen de certeza en esta materia. Este no es un tema electoral donde nosotros pensamos que vamos a ganar algo los priistas, al contrario, lo que estamos diciendo es vamos a asumir un costo político, porque es lo indispensable para poder llegar al 2012 en condiciones de certeza frente a un tema tan delicado como es el de la seguridad nacional y la seguridad pública. tenían dudas y que tenían sus observaciones que se incluyeron. Si nos puede decir cuáles se incluyeron y también qué va a pasar con este documento. Con todo gusto. Miren, las reuniones del grupo de trabajo fueron muy serias, fueron con argumentos, no con discursos. Y de ahí se salieron algunas propuestas que son muy buenas ideas. Nosotros en el PRI sabemos que hay fracciones políticas que van a asumir posiciones políticas, tan político va a ser esto que se va a votar, pero que si hay buenas ideas hay que incorporarlas, no obstante que no vayan a ir a favor de esas ideas los diputados. ¿Qué ideas fueron muy buenas que pudieron ser plasmadas en el documento? La primera, que generaba confusión, una prohibición. Se dice en un artículo, el 74, que había prohibición de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos derivados de resoluciones de carácter administrativo, laboral o electoral, que estaba prohibido hacerlo, que solamente se podría intervenir si cualquiera de estas circunstancias rebasara el ámbito de lo administrativo, de lo laboral o lo electoral y se convirtiera en una amenaza. Pero esto generaba la posible suspicacia de decir, ahora el ejército se va a meter en asuntos electorales o administrativos. Entonces eliminó la excepción. Quedó la prohibición como debe de ser. Segunda, para el PRI es muy importante que haya actos concretos de autoridad que puedan ser combatidos legalmente. Que si el ejército está actuando en una determinada localidad, no quede difuso de quién dio la orden, quién es el mando, por qué están ahí, sino que tenga que haber un acto de autoridad en blanco y negro, en papel, que diga por qué están actuando y para qué están actuando, y ese acto de autoridad se pueda combatir.
que cualquier ciudadano ya sepa que puede combatir el acto de autoridad porque se volvió un acto concreto de control constitucional y no un acto abstracto de control de la Constitución. Sin embargo, parecía que no quedaba en un equilibrio claro y hubo una propuesta de que tratáramos de darle mayor control constitucional al Poder Judicial de la Federación, y se adicionó una fracción que dice que la Suprema Corte de Justicia podrá revisar la constitucionalidad de estas declaratorias de afectación a la seguridad interior, con lo cual queda un equilibrio mucho más marcado y mucho más claro. Adicionalmente, se especificó con claridad que el fuero que rige toda esta ley y esta minuta es el fuero civil, que ese nunca estuvo a discusión. Es una ley administrativa que entra en el campo de lo civil y no en el campo del fuero militar. Y si los militares van a entrar a actuar con los civiles, el fuero que rige es el fuero civil, porque el fuero militar se basa en órdenes y el fuero civil se basa en garantías constitucionales. Entonces lo pusimos también con mayor claridad. Y en la declaratoria de afectación también introdujimos el tema de que el protocolo de actuación tiene que ceñirse escrupulosamente a las garantías individuales y a los derechos humanos, que quede como una manifestación expresa por parte de la ley y que no haya confusión ni dudas. Lo mismo que las facultades de la CNDH para no entregar información alguna a las instancias de seguridad nacional en cumplimiento de sus propias atribuciones, y lo mismo que toda la información que se genera en materia de seguridad nacional se rige por las disposiciones de la Ley de Transparencia. Ni es una instancia que esté fuera de nuestro orden jurídico y por lo tanto se rija por disposiciones extrañas, se rige por una ley que ya hay, que es nuestra Ley de Transparencia. Todas estas aportaciones, como puede ver, muy valiosas, fueron ofrecidas, fueron propuestas por diferentes partidos políticos, concretamente PT, PRD, Verde Ecologista, y se van a sumar, al margen de que sepamos que por posición política algunos de estos partidos políticos que he mencionado van a votar en contra, pero si la buena idea está y mejora una ley, desde luego que se deben de tomar en cuenta. El documento pasa a la Junta de Coordinación Política y la Junta de Coordinación Política tendrá que decidir cuál es el paso siguiente. Diputado, dos cosas. Hoy. Bueno, tres cosas. ¿Qué le diría al diputado Corral, que está acusando que esta iniciativa, la que está impulsando el PRI de modificar la minuta del Senado, es una propuesta de la Sedena y que desde la Sedena existen voces para enmendarle la plana al presidente de la República? Dos, si pudiera confirmarnos si viene mañana el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para... Esta es una propuesta que también se le hizo al grupo de trabajo. Y la otra, con estos puntos ya está garantizado que habrá cambios a lo que originalmente se estaba planteando, y si se allana ya el camino para que sea en este periodo de sesiones, y cómo le van a hacer para salvar el trámite en las 5 comisiones. Yo creo que está allanado el camino para que pueda salir en este periodo de sesiones, que no es un documento que se haya hecho un albazo, como se decía en un principio. Hubo reuniones de trabajo, hay aportaciones de los grupos parlamentarios, que decir que la estudiaron, la leyeron e hicieron su aportación. Ha habido publicidad, como ustedes han podido ver, del tema. La minuta se tenía desde hace un año en esta Cámara de Diputados, de tal manera que condiciones hay. La decisión no la toma su servidor, la toma una Junta de Coordinación Política, y yo creo que algunos de los factores que están pesando en este momento en el ánimo de la Junta son los que les he descrito, de los tiempos en los que puede ser susceptible de aprobarse o no una reforma de este tipo, de esta naturaleza. En relación a las afirmaciones del diputado Corral, lo único que yo le podría decir que hubiera sido muy importante que él, como presidente de la Comisión de Gobernación, se hubiera sentado a analizar la minuta, y así sabría exactamente de quiénes o de dónde pueden venir ideas. Lo que yo le puedo asegurar es que son ideas de diputados, que están abiertas, que están listas para discutirse, y que además no hay nada nuevo. Quien lea la Constitución y vea sus alcances, desde luego podrá saber que en respeto a esos alcances se puede legislar en la materia. ¿Y lo del presidente de la comisión? Me lo hicieron el planteamiento. Yo estoy más que dispuesto a reunirme con el señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un gran respeto por el organismo, lo hemos apoyado públicamente, apoyamos sin duda el impulso a la reforma constitucional en la materia de derechos humanos,
que fortalece a la Comisión Nacional en mucho, y desde luego este es el sano equilibrio para tener un Estado de Derecho. Si el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acepta venir a la Cámara, será un honor poder platicar con él respetuosamente sobre estos temas. Quedó el diputado Pablo Escudero de hacer la invitación formal. Él quedó como encargado, él tendrá que notificarnos y desde luego, más que bienvenido, esta es su casa. Diputado, buenas tardes. Le agradezco la presión que hace sobre estos cambios que se introdujeron a la minuta. A mí solo me restaría confirmar con usted uno, que es el artículo 83, donde se habla de las atribuciones de las Fuerzas Armadas. Decía el diputado Escudero que habían aceptado incluir la palabra lícitos a los medios e instrumentos de las Fuerzas Armadas para que se alleguen de información en materia de inteligencia. Desde luego, miren, les voy a decir por qué viene esa modificación en el artículo 83. Ese artículo dice que ya en una afectación a la seguridad nacional, a la seguridad interior, es decir, cuando las Fuerzas Armadas ya están en un determinado territorio, pueden allegarse de información. ¿De qué información? Pues de fuentes abiertas, de fuentes cerradas, de informantes. No pueden interrogar a personas, a ciudadanos, está expresamente prohibido, tiene que hacerse en la presencia de un MP, ni tampoco pueden estarse llevando objetos para ser investigados o analizados. Si hay evidencia de un delito, tienen que literalmente custodiar el sitio, resguardar el lugar de los hechos, la escena de los hechos y esperar a que llegue la autoridad correspondiente administrativa, que sería el Ministerio Público, a hacer las indagaciones. Y que de ahí en fuera los medios que puede utilizar son los que sean necesarios para llegarse de información y hacerle frente a la emergencia. Esto se debería entender que son fuentes lícitas, pero ante la duda, mejor la reiteración. Y son medios lícitos. ¿Cuáles son los medios lícitos? Los que no violen garantías individuales. En relación a las modificaciones que ya nos comentó a esta minuta, dice que se va a dar aviso a las comisiones bicamerales aquí en Cámara, y no es lo correcto, como está ahorita en la Constitución, que se pida autorización al Congreso y no solo que se le avise. Mire, es buena pregunta. El artículo 29 de la Constitución señala las autorizaciones que debe dar el Congreso para el caso de que haya suspensión de garantías individuales, sobre todo la legitimación de la declaratoria de suspensión de garantías por parte del Ejecutivo y las autorizaciones a las medidas extraordinarias. Pero eso es el artículo 29 que habla de la suspensión de garantías. Aquí no estamos hablando de esa hipótesis, estamos hablando de todos los pasos que se tienen que dar previos antes de que llegáramos a ese extremo de suspensión de garantías, y ahí no hay una facultad expresa para el Congreso. La facultad expresa que hay es en el 73 constitucional, que dice que está facultado el Congreso de la Unión para expedir leyes y revisar los límites de las investigaciones en materia de seguridad nacional, de tal manera que, reglamentada esa atribución, es perfectamente compatible con que se le dé aviso a la comisión bicameral, no para que dé una autorización, sino para que le dé seguimiento a lo que se está haciendo con respecto a los límites en las investigaciones. La comisión bicameral era importante porque es precisamente la que es de las dos cámaras, y no como venía en la minuta del Senado, que nada más hablaba de la Cámara de Senadores. El 73 habla del Congreso de la Unión. Por esa razón, no es que tuviera que dar el legislativo autorización, porque no hay facultades, pero sí podemos darle un buen seguimiento. Los documentos o los medios que hay en algunas casas o donde se hacen los operativos, que se hace con la intención de que no se borren algunas pruebas, porque hemos visto que se llevan todo lo que encuentran y nunca se sabe qué es lo que realmente se encontró. La intención es esta: no puede haber investigación alguna que no esté bajo el sustento de un posible delito. No puede haber, o sea, no pueden estar investigando algo que en el fondo no tenga que ver con un posible delito, con la comisión de un posible delito. Si esto es así, y si constitucionalmente el órgano encargado de la persecución y la investigación de los delitos es el Ministerio Público, no echemos a perder los casos judiciales. Cuando llegue una instancia, vea que hay evidencia de un delito y empieza a mover las evidencias. Eso debilita las causas penales. Tiene que ser la autoridad competente, que hoy por hoy es el MP. Ellos tendrán que resguardar el lugar, que esa es la obligación que en este momento también la tendrían, aunque no viniera
esa atribución en la ley. En este momento cualquier autoridad preventiva que encontrara la existencia de un delito debe de resguardar el área y no meterse en espera de la llegada del MP, pero la idea es que quede claro para que se fortalezcan las investigaciones en el marco de la actuación constitucional de investigación de delitos. La verdad no lo sé. Nosotros nos dimos un nuevo reglamento. Yo creo en la legalidad, creo en el reglamento y creo que debemos de apegarnos los diputados a ello. No estoy yo metido en el tema, no es un tema que me corresponda a mí ver qué va a decidir la Junta de Coordinación Política. Por eso, con toda sinceridad se los digo, el trabajo que me encomendaron a mí de participar en un grupo de trabajo con cada uno de los representantes de partidos políticos de forma seria y tener una propuesta está concluido y está entregado a la Junta de Coordinación. Que tengan muy buena tarde.